Póster Central, periodismo en radio. El fiscal de instrucción, Javier Risanto, elevó a juicio la causa por la muerte de Danae Holguín. La niña de 6 años, que recordemos, llegó derivada desde Coronel Moldes al hospital de Río Cuarto por un supuesto golpe en la pierna y un deterioro en su condición de salud. Por el hecho, está imputada por homicidio culposo la doctora María Florencia Lucchesi, quien es médica en el servicio de pediatría en el nosocomio. Según surge la resolución del fiscal a la que tuvo acceso Póster Central, en la mañana del 6 de enero del 2022, Lucchesi estaba prestando los servicios de pediatría en el hospital cuando le asignaron la atención de Danae. La niña había llegado desde Coronel Moldes con fiebre, dolor en la pierna por un golpe, producto de una caída cuando patinaba. A Danae le realizaron un análisis de sangre que había arrojado un valor elevado de los glóbulos blancos. Di Santo aseveró que en el hospital solicitaron además una interconsulta con el servicio de traumatología y decidieron mantenerla medicada para el dolor con un control de la temperatura. La niña había sido contacto con su mamá que tenía COVID y luego detectaron que efectivamente ella también era resultado positivo para el COVID. Pero a la mañana siguiente, alrededor de las 9:30, luego de una valoración que hizo la médica imputada del estado de la paciente, y cuando ya estaba confirmado que la niña tenía COVID, sospechó de la posibilidad de que ella pudiera presentar una artritis séptica de cadera. Por eso es que solicitó un estudio de resonancia magnética e incluso se evaluó la posibilidad de que ella pudiera ser trasladada, la niña, a un centro de mayor complejidad en Córdoba capital. Sin embargo, desde el servicio de anestesiología le informaron la cancelación del turno para el estudio. Recordemos, todavía estábamos como saliendo de la pandemia y había muchas complicaciones en la atención médica. Digo, no que saliéramos definitivamente de la pandemia, sino del estado de aislamiento o de distanciamiento. Recordemos, enero del 2022. Para el fiscal, la médica actuó de manera negligente, imprudente y sin la observancia de los deberes a su cargo. Culminó su horario laboral, omitiendo continuar con los cuidados de la niña al no disponer otros métodos de diagnóstico alternativo, como por ejemplo la reiteración de un laboratorio, una radiografía o ecografías que hubieran derivado, por ejemplo, en el traslado o la derivación de Danae. Está convencido el fiscal que las circunstancias exigían el traslado a un centro de mayor complejidad que le permitieran evaluar el cuadro de manera correcta. Bueno, con el transcurrir de las horas, la situación de Danae se agravó, la trasladaron a terapia intensiva, donde advirtieron que tenía múltiples lesiones densas, pulmonares, bilaterales, focales y un edema intermuscular en la cara interior del muslo derecho. Bueno, lamentablemente el desenlace fue la muerte de Danae. Ha habido una elevación a juicio, todavía quedan instancias de apelación por parte de la defensa de la doctora, la única imputada, María Florencia Lucchesi, hasta que quede finalmente firme esta instancia. Estamos en línea precisamente con la mamá de Danae, con Karen. Karen, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es la primera sensación, Karen, sobre lo que ha sido la investigación del fiscal y la posibilidad de que esta médica finalmente enfrente el banquillo de los acusados? Y fue buena, pero bueno, quedan instancias muy largas todavía. Espero que no sean mucho, pero bueno, para mí fue bueno. ¿Usted cree que esta médica es la única responsable por lo que pasó con su hija? No. Ajá. ¿Qué otros responsables hay? Mira, yo no puedo dar nombre, pero te puedo decir que por lo que yo leí, que me acabo de enterar, que nosotros nunca leímos la historia clínica, nada de esas cosas de la nena, hay más implicados ahí, porque no es solamente ellos, sino los que tuvieron esa guardia, porque ahí fue cuando ella se desmejoró. Es decir, más allá de que ella hubiera tenido, la doctora
imputada la tutela o la mayor responsabilidad en la atención, hubo otros médicos que podrían haber actuado, otros trabajadores de la salud que pudieron haber tomado una intervención en el caso de Danae. Sí, te puedo asegurar porque mi mamá cuando me llama esa noche, que me dio la noticia de que mi nena la pasaban a terapia, mi mamá me llamaba llorando y me dice, hija, hace 3 horas que yo lo estoy llamando. Dice, que vengan a ver a la nena que yo no la veía bien. Y después cuando le hicieron el primer control, que una enfermera fue la que llamó, es lo que me contó mi mamá cuando estuvo en vida, ella escuchó cuando el médico dijo que pensé que se estaba muriendo la paciente. Y la veía bien, le dio nada más que analgésico. Entonces por eso yo te puedo asegurar que sí, para mí sí hay más culpables. En algún momento la provincia, en aquel listado que daba a conocer sobre las personas fallecidas por COVID, la había incorporado a tu hija como víctima de la enfermedad. Después se corroboró que efectivamente Danae había tenido COVID y que había tenido una infección bipulmonar que parece ser una característica de los pacientes afectados por el virus. Sin embargo, lo que determina el fiscal es que esta no fue la principal causa de la muerte, sino la desatención que tuvo Danae en el hospital. Sí, porque cuando nosotros nos enteramos que la médica esa, que no te puedo decir el nombre, me dio la noticia de que falleció mi hija y que fue por COVID, bueno, que yo no lo creí. Yo me enteré cuando vine acá al pueblo, que trajimos el cuerpo de Danae, todo, por una persona que recibe el informe de los pacientes fallecidos por COVID, qué sé yo, y vio que era una nena de Moldes y que era Danae. Y después, que a mí me costó muchísimo conseguir la acta de difunción de la nena, no decía COVID, sino decía shock séptico. ¿Y ustedes creen que inicialmente se ocultó las verdaderas razones bajo la presunta responsabilidad del COVID? Sí, porque es más, me quisieron hacer cremar el cuerpo de la nena, que bueno, decir que yo en mis cabales como estaba, les dije que no. ¿Usted se opuso? Con respecto que estaba escuchando yo, que vos decías de la médica que decía, de María Florencia Lucchesi, que decía de mandarla a Córdoba, yo me acuerdo de ese día que yo la llamo, yo tenía una mutual que se llamaba Fotógrafo, que no sabíamos que la teníamos y estaba inactiva. Y ella me dijo a mí que había la posibilidad de que la pasen a Córdoba, pero como ella tenía el COVID, tenía que pasar los 15 días ahí en este hospital de Río Cuarto, porque no iban a recibirla como paciente COVID. Le había dicho que tenía que pasar por lo menos, haber transcurrido no solamente el tiempo de recuperación de la enfermedad, sino aquello que determinaba el protocolo, aún cuando se había agravado la situación de Danae. Claro, o sea, como que no me dijo a mí que le iban a dar un antibiótico o algo por esos 15 días, sino que la iban a tratar de mantener con analgésico, porque así me dijo ella a mí por teléfono, que yo fui la que llamé, porque jamás ella me llamó a mí del teléfono del hospital, nada, yo era la que llamaba, y se cortó la llamada porque me quedé sin crédito. Después de esa primera explicación en la que a usted le dicen que la nena tenía COVID y que incluso le planteaban la posibilidad de cremar el cuerpo de su hija, que usted se opone, resiste a esa decisión, ¿en algún momento volvieron a explicarle finalmente cómo se produjo la muerte? Mira, la doctora, la que estaba de guardia esa noche, bueno, me dio esa noticia, que yo no entendía, y que muy amable, la de la UTI, la doctora que estaba encargada de ella, la que fue la que le hizo todo, ella se sentó al lado mío y me dijo que ella había fallecido por un virus que le había entrado por la rodilla. Y bueno, ahí me explicó, le hicieron todos los estudios que le tenían que haber hecho al principio, se lo hicieron al último cuando ella ya se estaba muriendo. Y me mostró la tomografía, me mostró todo, nada más que yo no recuerdo mucho. Lo único que sé es que su hígado estaba extendido, todos sus intestinos. Cuando decidieron hacer esos estudios que usted considera debieron hacerse inicialmente, ya era tarde.
No lo escuché, pregúntame de vuelta. No, le consultaba que esos estudios que usted señala debieron hacerse al principio, cuando finalmente se concretaron, ya era tarde, ya era un cuadro irreversible el de su hija. Sí, no se pudo hacer más nada. No, porque, bueno, la de la UTI hizo lo que pudo, o sea, le pasó antibiótico, todo fue último momento, ¿me entendés? Cuando eso ya estaba en terapia. No. A todo esto se suma, Karen, que usted no pudo estar en ese tiempo con su hija porque usted estaba aislada por COVID. Sí, que me pareció te lo juro, que fue deshumano eso lo que hicieron con nosotros. Porque desde acá de Molde no nos dejaron subir esa ambulancia y a mi mamá sí le permitieron. Ella después arrojó resultado positivo de COVID después que vino allá de Río Cuarto. O sea, no lo tenía en ese momento, pero nosotros estuvimos todos los días tomando mate, o sea, era imposible de que no se contagiara, no sé cómo explicarte, pero a nosotros no nos dejaron subir de esta ambulancia, le negaron hisopar a mi marido, que él la podría haber acompañado, y bueno, mi mamá vivió todo ese calvario hasta que, bueno, después pasó todo lo que pasó. Karen, le hago esta última consulta. Ahora, lo decíamos, se está desarrollando un proceso en el que la defensa tiene la posibilidad de apelar la decisión del fiscal Javier Di Santo, pero usted tiene la convicción de que en esta investigación están los elementos suficientes para llegar a un juicio y una condena. Sí, porque es muy desgarrador todo lo que vos ves y lees. Yo te lo juro que no lo podía creer cuando yo vi todo eso. Te lo juro que me quería morir, no sabe lo que es. Es horrible todo lo que yo tuve que ver y lo que tuve que leer y todas las respuestas. Te puedo decir que todas las preguntas que yo tenía de que haya fallecido mi hija, qué pasó, por qué fueron así, las conseguí ese miércoles que leí todo. Y ahora, bueno, yo le agradezco a los abogados que me hayan hecho conocer todo eso. Entonces yo voy a ir firme al juicio, no es que me voy a enterar todo de una ahí. Yo ya encontré la respuesta, puedo decir que mi hija descanse en paz. Bueno, va a descansar del todo cuando realmente sea justicia. Pero es muy desgarrador todo y bueno, yo espero que Dios sea el que la juzgue a ella. A ella y a todos los que sean culpables. Bueno, me quiero quedar con esa última descripción que usted realizaba, ¿no? Después de que no pudo acompañar a su hija en esos últimos momentos, después de haber transcurrido tantas situaciones tan dolorosas en medio del duelo por la muerte de Danae, al menos ahora, desde lo que está documentado, ha podido encontrar todas las respuestas. Falta, naturalmente, la última, la que puede dar la justicia a partir de un juicio que se pueda concretar en la Cámara del Crimen, obviamente garantizando todas las condiciones de defensa para la médica imputada, pero también, y esperamos que así sea, para dar esa respuesta definitiva a su reclamo. Karen, quiero agradecerle muchísimo este contacto y seguramente vamos a seguir abordando el tema, ocupándonos especialmente de lo que pueda surgir y del desenlace de esta búsqueda de justicia por la muerte de Danae. Un abrazo y muchísimas gracias. Oh, muchísimas gracias a vos, gracias por el espacio. Karen, la mamá de Danae, fue elevada a juicio la causa con una única imputada, la médica de pediatría del hospital. 4 minutos han pasado de las 10 de la mañana. Preguntar y sobre todo repreguntar.